Hace 10 meses recibí una notificación oficial en mi correo electrónico. Era de Ferrandes Patrimonio SL, mi sociedad patrimonial. Pero déjame ir al principio, porque el verdadero momento en el que todo cambió fue cuando entré en el despacho de Óscar Palomares con una carta de dimisión en la mano. Óscar leyó la carta, se rió, una carcajada genuina, la cabeza echada hacia atrás, como si acabase de leer el chiste más absurdo del mundo. Y entonces, sin decir nada más, cogió la hoja, la partió por la mitad delante de mis narices y la tiró a la papelera. En un mes estarás arruinado, Tomás, me dijo mientras se recostaba en su silla de cuero negro. Sin Solaris no eres nadie. Cometería el mayor error de tu carrera. Yo simplemente saqué del bolsillo una fotocopia que había preparado minutos antes. La desplacé lentamente sobre su escritorio. Cogí su bolígrafo, ese bolígrafo Montblanc que tanto le gustaba presumir, y firmé en el mismo lugar. Ya tengo mi copia, le dije, y me fui. Eso fue hace 10 meses. Pero para entender por qué Oscar no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, necesito contarte quién soy yo, quién es él, y cómo llegué a ser el dueño del edificio en el que Solaris Consultoría lleva 12 años pagando alquiler. Me llamo Tomás Ferrandes, tengo 44 años. Pasé 12 años como director de operaciones en Solaris Consultoría S.A., una empresa de consultoría especializada en ingeniería e infraestructuras con sede en Madrid. Cuando llegué a Solaris en 2014, la empresa era un caos. Los procesos eran informales, los flujos de trabajo estaban distribuidos en 14 sistemas diferentes, no había protocolos claros de escalado y los proyectos se perdían en correos electrónicos sin clasificar. Pasé los primeros 3 años construyendo desde cero lo que hoy es el corazón operativo de esa empresa. Implementé un sistema de gestión de proyectos integrado. Diseñé protocolos de ejecución basados en metodología Agile, adaptada a consultoría. Creé un equipo de 8 personas que antes no existía. Automaticé procesos que antes llevaban 30 horas semanales y los reduje a 4. Cuando un cliente se quejaba, yo era quien arreglaba el problema. Cuando había un proyecto que nadie sabía cómo ejecutar, yo era quien diseñaba la solución. Durante 12 años, eso fue mi vida. Llegaba a las 7 de la mañana, me marchaba a las 9 de la noche. Los fines de semana respondía correos. En verano, mientras mis amigos estaban en Marbella, yo estaba en el escritorio. Nunca protestaba, nunca pedía crédito, simplemente hacía el trabajo. Óscar Palomares llegó a Solaris 3 años después que yo. Tiene 51 años. Es el director general adjunto. Es también, desde que lo conozco, un hombre cuya carrera ha sido construida sobre cimientos que no son los suyos. Déjame contarte sobre Óscar. Hace 8 años presenté ante el Consejo Directivo un sistema de trazabilidad de proyectos que había diseñado durante 4 meses. Era innovador, era modular. Permitía rastrear cada fase de cada proyecto en tiempo real. El Consejo estaba impresionado. Óscar estaba en esa reunión. Una semana después, en otra junta, Óscar presentó su visión estratégica de integración operativa. Era mi sistema, palabra por palabra, los gráficos que había hecho yo, las métricas que había definido yo. El consejo aplaudió a Óscar. Hace 5 años, hubo un ascenso disponible, director de proyectos principales. Yo era el candidato obvio. Llevaba 9 años en la empresa. Había sacado 23 proyectos adelante. Tenía un récord de entregas a tiempo del 98%. Óscar me llamó al despacho. Me dijo que lo sentía, pero que habían decidido ascender a Javier Martínez. Javier es un buen consultor. También es alguien con quien Óscar juega al tenis los jueves. Hace 2 años vino un cliente importante. Petrochemical Solutions, una empresa de exploración. Traían un proyecto complejo, infraestructuras marinas. Óscar se instaló en una reunión y habló de las capacidades de mi equipo técnico. Se refería a mí. Yo estaba en esa sala. El cliente creía que el que había hablado era un equipo genérico bajo la dirección de Óscar. Cuando el proyecto fue un éxito, Óscar fue quien voló a Ámsterdam a presentar los resultados. Te podría contar más incidentes, muchos más, pero creo que ya entiendes el patrón. Óscar es un hombre ambicioso. Es también un hombre que ha aprendido que en una organización la visibilidad es más valiosa que la competencia. Él vio lo que yo construía y simplemente lo reclasificó como su propio trabajo.
Y lo triste no era que lo hiciese, lo triste era que funcionaba. Funcionaba porque yo seguía aquí, haciendo mi trabajo, sin hacer ruido, sin exigir nada. Pero todo cambió cuando mi padre se murió. Fue hace casi 7 años. Un miércoles por la mañana recibí una llamada de mi hermana desde Murcia. Mi padre llevaba 3 años enfermo, cáncer. Lo habíamos visto deteriorarse lentamente durante todo ese tiempo, cada vez más débil, cada vez más pequeño, hasta que finalmente su cuerpo simplemente se rindió. Yo estaba en una reunión con un cliente cuando pasó. Me enteré de que mi padre había muerto mientras estaba sentado en una sala de conferencias, hablando de cadenas de suministro. Conducir desde Madrid a Murcia ese día fue probablemente la peor experiencia de mi vida. 3 horas de autopista pensando en todas las cosas que debería haber dicho, todas las cosas que debería haber hecho, todos los domingos que podría haber visitado, pero no lo hice porque tenía trabajo. Mi padre era fontanero autónomo durante 42 años. Se levantaba a las 5 de la mañana, cogía su furgoneta, iba de casa en casa arreglando tuberías. Levantó a 3 hijos, pagó una hipoteca, y cuando se jubiló, lo único que tenía era una casa pequeña en Murcia y unos 35.000 euros en una cuenta de ahorros. Eso fue todo lo que consiguió después de 42 años de trabajo. 35.000 euros. El testamento no fue complicado. Mi hermana heredó la casa. Mi hermano y yo nos dividimos el dinero. Yo recibí 17.500 euros en una transferencia bancaria. Lo miré durante días sin saber qué hacer. Estaba de duelo. Estaba confundido. Pero también estaba despierto. Porque en ese momento comprendí algo que nunca antes había comprendido. Trabajar duro en el empleo de otra persona no era suficiente. Mi padre había trabajado duro toda su vida. Había sido honesto. Había sido íntegro. Y cuando murió, lo único que le quedaba a su nombre era 35.000 euros. Yo no quería que eso me pasase a mí. Durante las semanas posteriores al funeral, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, empecé a buscar. ¿Buscar qué? Todavía no lo sabía exactamente, pero algo en mi interior estaba buscando. Hace casi 7 años exactas, encontré un piso en Vallecas, un barrio en el sur de Madrid que estaba en plena recuperación tras la crisis de 2008. Los pisos aquí eran baratos, muy baratos. Este en particular costaba 62.000 euros. 62.000. Yo tenía 17.500 de mi padre, otros 18.000 en ahorros del trabajo, y esos otros 28.000 que saqué del fondo de pensiones con penalización. No fue inteligente financieramente hablando, pero lo hice. El piso era pequeño, 35 metros cuadrados, un dormitorio, un salón pequeño que servía como cocina, un baño que apenas cabía una persona. Estaba en una planta baja, en una calle ruidosa. Cuando lo visité por primera vez, el dueño anterior estaba aún viviendo en él, así que hubo cierta incomodidad mientras yo miraba alrededor y él me explicaba dónde estaban los enchufes. Pero tenía algo, tenía potencial y tenía ubicación. Vallecas estaba a punto de cambiar. Pedí una hipoteca de 30.000 euros a un banco que me conocía de trabajar en la empresa. La tasa de interés era alta, pero no descabellada. Conseguí la aprobación en 2 semanas. Un mes después, con la casa aún en proceso de reforma, publiqué un anuncio en Idealista. Alquilaba por 600 euros al mes. El primer inquilino fue un estudiante de ingeniería. Llegó con su madre, con una almohada bajo el brazo, y me preguntó si podía mudarse ese mismo día. Le dije que sí. Ese fue el momento. Ese fue el instante en el que algo cambió en mi cabeza. Durante los siguientes 3 meses, mientras ese estudiante vivía en mi piso y pagaba 600 euros al mes, yo seguía yendo a Solaris, seguía escribiendo reportes, seguía asistiendo a reuniones, pero en mi cabeza estaba en otra parte. Mi cabeza estaba en cálculos de rentabilidad, en análisis de mercados inmobiliarios, en estimaciones de deuda hipotecaria. Era como si existiese en 2 realidades simultáneamente. Cuando el estudiante se marchó, alquilé el piso de nuevo. 900 euros esta vez. Una mujer joven que trabajaba en administración. Luego una pareja. Luego otro estudiante. Cada alquiler me enseñaba algo. Cómo elegir inquilinos. Cómo gestionar depósitos. Cómo lidiar con reparaciones de emergencia a las 3 de la mañana. Cómo no enamorarse de tus inquilinos. Pero la lección más importante fue esta. Cada mes, sin faltar nunca, llegaba dinero a mi cuenta. No porque yo estuviese en una oficina trabajando,
sino porque yo había hecho una inversión. Había tomado una decisión. Había aceptado riesgo. Un año después de comprar el piso de Vallecas, busqué otro, esta vez en Leganés. 67.000 euros. Hipoteca, reforma, alquiler. Luego otro en Fuenlabrada. Luego uno más en Rivas Vaciamadrid. Cada uno me enseñaba más. Cada uno hacía que fuese ligeramente mejor en lo que estaba haciendo. Los primeros años fueron duros. Había meses donde los gastos de mantenimiento eran altos. Había inquilinos problemáticos. Hubo una inundación en uno de los pisos que me costó 3.000 euros. Pero seguía adelante, porque sabía que a largo plazo esto era hacia donde iba. 7 años después de ese piso en Vallecas, tenía 8 propiedades. 8. Distribuidas por toda la zona metropolitana de Madrid. Una de ellas era un local comercial en la zona de Chamartín que alquilaba a una tienda de ropa deportiva. Las otras eran pisos. Cada uno pagaba su hipoteca. Cada uno generaba una renta mensual. En conjunto, esas propiedades estaban valoradas en más de 2.600.000 euros. 2.600.000 euros. Yo gestiono todo esto a través de una sociedad limitada que creé en 2019, Ferrandes Patrimonio S.L. Desde el punto de vista legal, no soy el propietario de esos inmuebles, la sociedad lo es. Esto tiene implicaciones fiscales, tiene implicaciones en cuanto a responsabilidad civil, pero también tiene una ventaja. Desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de cualquiera que busque información sobre Tomás Ferrandes en el registro de la propiedad, yo sigo siendo alguien que vive en un piso de alquiler. Durante todo este tiempo, mientras acumulaba inmuebles, seguía yendo a Solaris cada día. Llegaba a las 7, me marchaba a las 9. Óscar recibía ascensos, yo recibía más trabajo. Mis sistemas operativos se hacían más complejos, mi equipo crecía. Pero en casa, cuando terminaba la jornada, abría mi portátil personal, consultaba mis cuentas de alquiler, analizaba mercados, llamaba a notarios, hablaba con agentes inmobiliarios. Nadie en Solaris sabía que estaba construyendo esto. Absolutamente nadie. Porque la verdad es que no había nada que contar. Era dinero que llegaba mensualmente. Una renta más. No era un logro dramático. No era algo que mereciese ser celebrado en la cafetería de la empresa o mencionado en una reunión de equipo. Era simplemente mi vida, paralela a mi vida profesional, y ambas existían en compartimentos estancos. Hace 10 meses y 3 semanas, recibí una llamada de un contacto mío en el sector inmobiliario. Se llama Javier. Es agente inmobiliario desde hace 25 años. Nos conocemos del mundillo de inversores privados madrileños. Tomamos café de vez en cuando. En una de esas cafés, hace casi un año, me dijo algo que cambió todo. He oído que el edificio de Arturo Soria puede salir al mercado. Los dueños son un matrimonio. Están jubilados. Quieren vender. Lleva alquilado 10 años, así que hay inquilinos, hay ingresos, es un activo estable. Pero va a salir pronto. Cuando salga, va a ser competitivo. Si te interesa, dímelo. Puedo intentar conseguirte acceso a la información antes de que salga públicamente. Yo sé exactamente qué edificio es ese. Lo sé porque trabajo en él desde hace 12 años. El edificio de Arturo Soria es una construcción de los años 80. 4 plantas. Fachada de ladrillo visto. Un pequeño aparcamiento en la parte trasera que da a una calle secundaria. Tiene capacidad para unos 130 empleados distribuidos en espacios de oficina. Cuando entré por primera vez en ese edificio en 2012, estaba en perfectas condiciones. 12 años después, seguía estándolo. Ni una grieta notable. Las tuberías funcionaban, los sistemas de climatización funcionaban, el cableado eléctrico era moderno, era un activo bien mantenido. 4 días después de la llamada de Javier, nos encontramos en un bar en La Moraleja. Me trajo un informe preliminar. Precio de salida estimado, entre 1,7 y 1,9 millones de euros. Los dueños estaban dispuestos a ser flexible con los términos. Querían una salida rápida. Javier me pasó también un contrato de arrendamiento de Solaris. Era interesante porque, después de esos 10 años, el contrato se renovaba automáticamente cada 5 años, a menos que alguna de las partes notificase lo contrario con 3 meses de anticipación. Así que había un inquilino sólido, había una renta predecible. Lo que no había era información pública sobre cuál era esa renta. Javier hizo algunas llamadas. Después de 2 semanas me llamó
y me dijo que el alquiler era de 12.000 euros mensuales, 12.000 euros al mes, 144.000 euros al año. Hice los números esa noche. Si compraba el edificio por 1,85 millones de euros, iba a necesitar una hipoteca. Mis propiedades anteriores eran pequeños pisos de entre 60 y 100.000 euros. Esto era diferente. Esto era una escala completamente distinta. Llamé a mi asesor financiero, un tipo llamado Roberto, que lleva años gestionando la estructura fiscal de mis inversiones. Le pregunté si era posible. ¿Posible?, dijo Roberto. Claro que es posible. Tienes un historial de pagos impecable. Tienes ingresos mensuales verificables de tus inquilinos. Tienes un patrimonio neto de más de 2 millones. Los bancos van a estar encima de ti. La pregunta no es si es posible. La pregunta es si lo quieres hacer. Lo quería hacer. Javier me contactó 3 semanas después. Los dueños estaban listos. Querían saber si había algo más del que tuviera que enterarme. Le dije que sí. Necesitaba debido diligence completo. Necesitaba auditoría de estructuras. Necesitaba informe de riesgos. Necesitaba hablar con un inspector de construcción. Durante las siguientes 4 semanas, visité ese edificio un mínimo de 12 veces. Iba durante el almuerzo o temprano en la mañana antes de entrar a trabajar. Caminaba por los pasillos como si fuese un cliente potencial visitando la oficina. Pasaba por el cubículo donde trabajaba mi equipo sin que nadie se inmutase. Miraba el cableado, miraba las tuberías, miraba los ascensores. Hablé con el conserje en secreto. Me contó que el edificio había tenido un pequeño problema de humedad hace 3 años, pero que había sido solucionado. La ironía no se me escapaba. Yo era el director de operaciones de la empresa que alquilaba este edificio. Conocía cada rincón de este lugar. Conocía dónde estaban todas las tomas de corriente. Conocía exactamente cuántas personas comían en la cafetería cada día. Y nadie sabía que estaba midiendo exactamente cuánto valía. Una tarde, visité el edificio con un inspector de construcción. Fingí que era mi hermano, que buscaba oficinas para una consultoría pequeña. El inspector hizo un informe exhaustivo. Conclusión. El edificio estaba en condiciones muy por encima de lo normal para una construcción de más de 30 años. Las estructuras eran sólidas, no había asbestos, no había mold. Era una adquisición segura. El precio se negoció. Javier fue quien negoció en mi nombre. Los dueños querían 1,9 millones. Yo ofrecí 1,8. Terminamos en 1,85. El dinero fue transferido desde una cuenta corporativa de Ferrandes Patrimonio S.L. directamente a los dueños. Esto fue hace exactamente 10 meses. La firma ante notario fue en un despacho en la calle Goya. Fue a las 4 de la tarde. Yo no asistí. No podía. Sería demasiado arriesgado. Roberto asistió en mi nombre, como representante legal de la sociedad. Me envió una fotografía del documento firmado al teléfono. Yo estaba en el escritorio de mi despacho en Solaris cuando recibí esa fotografía. Eso fue el momento en el que cambió. En el momento en el que recibí esa fotografía, yo había pasado de ser director de operaciones de una empresa que alquilaba un edificio a ser el propietario del edificio en el que yo mismo trabajaba. Nadie lo sabía. El cambio de propiedad fue registrado ante notario. Fue registrado en el registro de la propiedad. Fue registrado en los sistemas del consistorio. Pero nadie en Solaris lo sabía. El lunes siguiente volví al trabajo como siempre. Llegué a las 7 de la mañana. El guardián de seguridad me saludó. Bajé la puerta de mi despacho. Encendí el ordenador. Pasé los primeros 15 minutos respondiendo correos, como hacía cada lunes. Y luego, simplemente, me detuve y miré alrededor. Estaba sentado en mi despacho, en un edificio que yo acababa de comprar, que yo poseía. El despacho seguía siendo el mismo, la silla seguía siendo la misma, el escritorio seguía siendo el mismo, pero algo fundamental había cambiado. A partir de ese momento, durante 3 meses, viví una doble vida. Por el día era Tomás Ferrandes, director de operaciones de Solaris. Iba a reuniones, supervisaba proyectos, hablaba con clientes, discutía estrategia con Óscar. Por la noche era el propietario de esa empresa, el propietario del edificio en el que trabajaban, el propietario del suelo bajo los pies de Óscar. Había momentos surrealistas. Una mañana, en una reunión de operaciones, Óscar se quejó amargamente de que el aire acondicionado en la tercera planta no estaba funcionando correctamente.
La tercera planta está insoportable, dijo mientras hojeaba unos documentos sin siquiera mirar hacia arriba. Esto afecta a la productividad. Alguien tiene que llamar al conserje. Esto es inaceptable en una empresa de nuestro nivel. Yo le dije que hablaría con el conserje. Esa misma noche recibí un email de Roberto sobre el mismo tema, preguntándome si quería autorizar una reparación del sistema de aire acondicionado. El presupuesto era de 1.200 euros. Yo autoricé inmediatamente. Al día siguiente, durante la mañana, vi cómo los técnicos llegaban y reemplazaban un componente del sistema. Para el almuerzo, el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Óscar ni siquiera mencionó que había sido reparado. Simplemente asumió que el conserje había gestionado adecuadamente la situación. Otra mañana, hubo una junta de accionistas donde se discutió la renovación del contrato de arrendamiento. Yo no asistí, por supuesto. Era una decisión de Óscar y del director financiero. Se decidió que si bien el contrato debería renovarse, deberían intentar negociar una reducción del alquiler. Óscar me lo mencionó casualmente mientras caminábamos hacia la cafetería. Hemos estado pagando 12.000 euros al mes durante demasiado tiempo. Cuando expire el contrato, vamos a intentar bajar a 10, o al menos a 11. Necesitamos mejorar nuestro margen operativo. Yo simplemente sonreí. Buena idea, le dije, y continuamos caminando. Había una reunión de ejecutivos una tarde, donde uno de los consejeros preguntó sobre la solidez de la ubicación actual de la empresa. ¿Y si el propietario cambia? ¿Y si llega alguien que quiere más dinero? ¿Y si nos pide que nos vayamos? El director financiero reconoció que era un riesgo, pero que el edificio había estado bajo la misma propiedad durante 10 años, así que probablemente era una ubicación estable. Óscar asintió completamente de acuerdo. Yo estaba en esa reunión. Estaba sentado en la misma mesa. Escuché cómo debatían un riesgo que yo mismo era. No dije nada. Simplemente tomé un sorbo de agua y continué escuchando. Un viernes por la mañana, Óscar me llamó a su despacho. Pensé que algo había salido mal. Temía que hubiera descubierto algo. Pero no. Simplemente quería mostrarme un informe de eficiencia energética del edificio. Mira esto, me dijo. El conserjería ha presentado un análisis de consumo. Aparentemente, si cambiamos algunos de los sistemas de iluminación a LED, podríamos ahorrar casi 5.000 euros al año en electricidad. Yo miré el informe, tenía mi análisis, literalmente mi recomendación que había mandado a Roberto para que la implementase como propietario del edificio. Estaba de nuevo en manos de Óscar, como si fuese una sugerencia del conserje. Eso es una buena idea, le dije. Deberíamos aprobarla. Óscar se reclinó en su silla. Lo mismo que pensé yo. Voy a contactar a la gerencia del edificio para que lo arreglen. Y así fue. Los sistemas de iluminación fueron reemplazados. El edificio ahorró 5.000 euros al año. Y Óscar tomó la decisión. El propietario apenas fue consultado. Eran 3 meses de vidas paralelas, de estar en 2 lugares simultáneamente, de ser invisible en una dimensión mientras era absolutamente visible en otra. Era agotador emocionalmente. Era también extrañamente liberador, porque sabía exactamente quién tenía el control real. Una tarde, subí en el ascensor del edificio después de una reunión con un cliente. Estaba solo. Mientras subía, el ascensor se detuvo en la segunda planta. Un momento para respirar, un momento para pensar. Miré el espejo del ascensor y me vi a mí mismo. ¿Cuántas veces había estado en este ascensor? ¿Cientos de veces? ¿Miles? Y ahora este ascensor era mío. Las paredes eran mías, el mecanismo, la bomba hidráulica, los cables, todo era mío. Era una sensación extraña. No era poder, era más como tranquilidad. Cuando subía en ese ascensor, no sentía envidia de Óscar. No sentía que estuviera compitiendo con él. Sentía que había ganado una batalla que él ni siquiera sabía que estábamos librando. Pasé por mi despacho esa tarde y Óscar estaba de visita en la tercera planta. Le vi parado en la ventana, mirando hacia abajo al aparcamiento. Parecía pensativo. Me pregunté si alguna vez había considerado ser propietario de algo, si alguna vez se había permitido soñar más allá de su título corporativo. Probablemente no. Óscar era un hombre que creía que el poder venía del título. No comprendía que el verdadero poder venía de no necesitar el título.
Una mañana, exactamente 3 meses después de comprar el edificio, el conserje me abordó en los pasillos. No debería haberlo hecho. Nadie debería haber sabido. Pero aparentemente, un inspector de la ciudad había venido a revisar los registros de propiedad y el conserje lo había visto entrar. Señor Fernández, me dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Vi un documento en el despacho de administración. Vieron su nombre, como propietario del edificio. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero no mostré nada en la cara. ¿Estás seguro?, pregunté. Bastante seguro, señor. He trabajado aquí 12 años. Reconozco papeles cuando los veo. Bien, le dije. Cuando la gente pregunte, la respuesta es que acabamos de enterarnos y que yo no sé nada al respecto. ¿Entendido? Asintió. No creo que haya hablado con nadie, pero fue un recordatorio de que los secretos no duran para siempre, de que el tiempo sigue avanzando y de que mientras más esperaba, más probabilidad había de que alguien descubriera la verdad antes de que yo tuviera la oportunidad de revelarla. Esa semana, durante una comida con Roberto, decidimos que el momento estaba aproximándose. No podía esperar más. El riesgo de que se filtrara era demasiado alto. El tiempo de la invisibilidad había terminado. Era hora de actuar. 3 meses después de comprar el edificio, recibí una llamada de Javier. Una firma de consultoría en Barcelona estaba buscando un director de operaciones a nivel nacional. Se llamaba Nexum Partners. Javier no sabía cómo me habían encontrado, pero alguien internamente había recomendado mi nombre. Querían hablar conmigo. No había solicitado ese puesto, no estaba buscando trabajo, pero algo en mí sabía que esto era lo que estaba esperando. Era como si todo lo que había estado construyendo durante los últimos 7 años hubiese sido un plan para poder tomar esta decisión ahora. Hablé con ellos. Una primera llamada de 30 minutos, luego una segunda con el director general, luego una tercera donde discutimos compensación. El salario era un 30% más que lo que ganaba en Solaris. Los beneficios eran mejores, el rol era más amplio. Era una compañía en crecimiento. Tenían oficinas en Bilbao, en Valencia, en Barcelona. Iban a expandirse a Lisboa el año siguiente. Me ofrecieron el trabajo en una reunión en Barcelona una semana después. Yo acepté en el momento, no pedí tiempo, no pedí garantías, simplemente dije que sí. Cuando volví a Madrid en el tren, supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Pasé los días siguientes preparándome. Documenté todos mis proyectos en Solaris, escribí un manual exhaustivo de los sistemas que había construido, creé protocolos de transición para que mi equipo supiera exactamente qué hacer cuando me fuese. No hice esto por Solaris, lo hice porque era lo correcto, porque era quien yo era. También, de forma crucial, hice una fotocopia de mi carta de renuncia antes de entrar al despacho de Óscar. La noche anterior estuve escribiendo la carta. Quería que fuese clara, quería que fuese profesional, quería que fuese final. No dejé ningún espacio para interpretación. Estimado Óscar, le informo de mi renuncia como director de operaciones de Solaris Consultoría S.A., efectiva en el plazo legal de 2 semanas a partir de la fecha de esta carta. Mi último día de trabajo será el 15 de junio de 2024. Atentamente, Tomás Fernández. 18 palabras. Eso era todo lo que necesitaba. Entré en el despacho de Óscar a las 10:30 de la mañana de un miércoles. Óscar estaba en una llamada por video. Me hizo un gesto de «espera un segundo». Colgó, se giró hacia mí y dijo «¿Qué pasa, Tomás? ¿Problemas con algún proyecto?». Yo simplemente le extendí la carta. La cogió, comenzó a leer, y a mitad de la lectura se empezó a reír. La risa de Óscar fue aumentando en volumen. Al principio era una risa controlada, como si fuese amable, pero conforme avanzaba se hizo más ruidosa, más completa. El tipo estaba riendo de verdad, la cara se le puso roja. «Espera, espera», dijo cuando finalmente pudo hablar. «¿Esto es una broma? ¿Es que Javier te ha metido en la cabeza algo?» «Nexum, te llevan a Barcelona y crees que eso es una mejora». Yo no dije nada, solo lo miré. «Mira, Tomás», continuó, aún sonriendo, «en un mes estarás arruinado. Sin Solaris, sin este puesto, sin esta infraestructura, no eres nada. Cometería el mayor error de tu carrera, y lo peor es que yo no puedo evitarlo, no puedo impedir que lo hagas». Y entonces, sin que yo hiciera nada, sin que yo le dijera nada que le diera la razón para hacerlo,
Cogió mi carta de renuncia, la levantó frente a su cara y la rompió por la mitad. Luego la soltó. Los pedazos cayeron sobre su escritorio. Algunos cayeron al suelo. Yo no moví un músculo. Simplemente introduje la mano en mi bolsillo y saqué la fotocopia que había hecho esa misma mañana. La desplacé lentamente sobre su escritorio, cruzando los dos pedazos de papel rasgado. Cogí su bolígrafo Montblanc, el que siempre presumía de que era un regalo de su padre. Firmé en el mismo lugar donde había firmado en el original. Luego dejé el bolígrafo sobre la mesa. «Ya tengo mi copia», le dije en voz baja. Salí del despacho sin esperar respuesta. Mientras cruzaba la puerta, pude ver a través de los cristales que rodeaban su despacho que algunos compañeros me estaban mirando. Supongo que la risa de Óscar había sido lo bastante alta como para que se preguntasen qué estaba pasando. No lo supe hasta después, pero el enfado de Óscar fue explosivo. Llamó al director de Recursos Humanos, demandó una reunión inmediata. Aparentemente le gritó durante 20 minutos. Exigió que bloqueara mi acceso al edificio, exigió que confiscara mi ordenador, exigió que me escoltasen fuera del edificio de inmediato. Lo que Óscar no sabía era que yo había avisado a Recursos Humanos la noche anterior. Les había contado que iba a renunciar. Les había pedido que no confirmaran nada con él hasta que yo lo hubiese hecho en persona. Y les había dado instrucciones claras. Si Óscar llamaba pidiendo que me escoltasen fuera, que simplemente me dijesen que estaban procesando mi salida de forma ordenada, pero que durante mi periodo de preaviso de 2 semanas continuaría teniendo acceso completo a mis sistemas, a mi despacho y a los espacios de la empresa, lo cual es exactamente lo que sucedió. Los últimos 14 días en Solaris fueron extraños. Óscar prácticamente no me hablaba, pasaba por mi despacho y me ignoraba. Crecieron los rumores. Alguien dijo que me había echado. Alguien más dijo que me iba a un competidor. Alguien comentó que Óscar me había gritado. Mis compañeros directos me preguntaban si era verdad. Yo simplemente les daba las noticias de forma tranquila. Me voy a Barcelona. Me va bien. Espero que os vaya bien a vosotros también. Mi último día fue un viernes. Vacié mi escritorio. Tenía un ordenador personal, algunos libros, un par de fotografías. Todo cabe en una caja. 12 años de trabajo en una caja. Firmé una serie de documentos de salida. Me tomé una fotografía en la recepción. Mi último acto como director de operaciones de Solaris fue dejar mis credenciales de acceso en la recepción. Conducía hacia mi apartamento cuando recibí un mensaje de Roberto. «Todo listo. Ferrandes Patrimonio S.L. ha preparado la notificación. Cuando quieras, se envía». Esperé hasta el lunes, hasta que estuviese bien establecido en Barcelona, hasta que tuviese mi primer día en Nexum. Y entonces, desde mi nuevo despacho, en una planta 32 de un edificio de oficinas moderno en el barrio de Sarriá de Barcelona, abrí mi correo electrónico corporativo de Ferrandes Patrimonio S.L. y escribí un email a la dirección de correo legal de Solaris Consultoría S.A. El email estaba dirigido al director general y al director financiero, no a Óscar. Era una notificación oficial, formal, con membrete de la sociedad. Decía esto: «Estimados, Ferrandes Patrimonio S.L., como propietaria del inmueble ubicado en Arturo Soria 45, 28129 Madrid, les comunica mediante este escrito que el contrato de arrendamiento actualmente vigente no será renovado en los mismos términos económicos. El contrato actual vence en 20 días naturales. Ferrandes Patrimonio S.L. se complace en ofrecerles un nuevo contrato de arrendamiento con los siguientes términos. Duración: 5 años. Renta mensual: 17,400 euros. Entrada en vigor: 1 de julio de 2024. La renta anterior de 12.000 euros mensuales se consideraba históricamente baja para un inmueble de estas características en esta zona. La nueva cifra refleja los valores actuales de mercado y el potencial de revalorización del espacio. Si desean continuar operando en el inmueble, deberán confirmar su aceptación antes del 30 de junio de 2024. Quedo a su disposición para cualquier aclaración. Atentamente, Tomás Ferrández, administrador de Ferrandes Patrimonio S.L. Aquel email fue enviado el lunes a las 8 de la mañana desde Barcelona. Lo que sucedió a continuación fue caótico. Óscar recibió el email,
Lo leyó. Posiblemente lo leyó 2 veces. Posiblemente lo leyó 3 veces, en caso de que no hubiese comprendido bien lo que estaba ocurriendo. El director general de Solaris no sabía quién era Tomás Fernández. ¿Por qué iba a saberlo? Yo nunca fui presentado como propietario de nada. Fue Óscar quien recibió la notificación inicial del cambio de propiedad meses antes. Fue Óscar quien la leyó y decidió que era un trámite administrativo menor y no pasó la información hacia arriba. Fue Óscar quien simplemente archivó la documentación. Y ahora, a través de ese email, Óscar tuvo que explicar que el propietario del edificio era su antiguo director de operaciones, que acababa de renunciar hace una semana. Por lo que, probablemente, esto no era una coincidencia. No estaba en la sala, así que puedo imaginar la conversación, pero me la corroboraron 3 personas después. Óscar fue llamado a la oficina del director general. Le mostraron el email. Le preguntaron, ¿quién es Tomás Fernández? Óscar tuvo que explicar quién era yo. Tuvo que contar que había renunciado. Tuvo que reconocer que yo era nuevamente el propietario del edificio. Todo en ese orden. Todo con la implicación obvia. Él había ignorado una notificación de cambio de propiedad, había tratado a su mejor ejecutivo como un recurso anónimo, y en el proceso había dejado a la empresa sin un plan B. El martes por la mañana, mi teléfono sonó. Era Óscar. ¿Tomás?, preguntó. Soy yo, contesté. ¿Eras tú? ¿Todo este tiempo? Su voz era diferente. No era la voz de la arrogancia que conocía. Era la voz de alguien cuyo mundo acababa de desmoronarse en el lapso de 24 horas. Sí, Óscar, fui yo. ¿Cuándo lo compraste? Hace 10 meses. Había silencio al otro lado de la línea. Imagino que estaba procesando esto. 10 meses. Mientras trabajaba para Solaris, mientras se burlaba de mí, mientras me ignoraba, mientras asumía que dependía completamente de él para validación profesional. Yo estaba comprando el edificio en el que él trabajaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. No se me ocurrió que fuese relevante, le contesté. ¿Relevante? Tomás, estamos hablando de un incremento del 45%. No podemos permitírnoslo. Vamos a tener que cerrar. Lo siento, le dije. Y era verdad, lo sentía. Pero también era exactamente lo que merecía. Sin embargo, esos son los nuevos términos. Si Solaris puede permitirse continuar aquí, entonces continúa. Si no, tendremos que encontrar otro inquilino. Óscar intentó negociar. Su voz cambió. La arrogancia desapareció. Ahora era la voz de alguien suplicando. Habló de relación de largo plazo y de comprensión mutua. Mencionó que llevaba 12 años en el edificio, que habían construido relaciones, que esto era contraproducente para ambas partes. Sugirió un aumento gradual, quizás empezar con 14,000, subiendo a 16 en 2 años, y luego a 17 al final del contrato. Tomás, dijo su voz temblando un poco, entiendo que quieres hacer un punto, pero esto puede destruir la empresa. Hay 130 personas trabajando en ese edificio, hay proyectos activos, hay clientes que dependen de nosotros. ¿Realmente quieres que todo eso caiga porque yo rompí una carta? Era la primera vez en toda mi vida en Solaris que Óscar reconocía que me había hecho daño. Era la primera vez que admitía que había una acción, una reacción. No fue una disculpa, pero fue algo. No se trata de la carta, le dije, y era verdad. Se trata de años de trabajar en la sombra mientras tú tomabas el crédito. Se trata de un ascenso que debería haber sido mío. Se trata de estar invisible mientras tú eras visible. Cuando rompiste esa carta, sabías exactamente lo que hacías. Sabías que yo tendría opciones. Simplemente no sabías qué opciones tenía. Hubo silencio al otro lado. Luego preguntó, con la voz más pequeña que nunca le había oído, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? No puedes arreglarlo, Óscar. Es demasiado tarde para eso. Colgué. Pero esa llamada no fue el fin. Óscar continuó intentándolo. Me escribió un email esa misma noche, diciendo que le gustaría reunirse en persona para hablar, que tal vez podría viajar a Barcelona, que prefería resolver esto como hombres civilizados. No respondí. No había nada que resolver. Cuando una relación se basa en la explotación, arreglarlo no significa volver a lo anterior. Significa que uno de los dos gana y el otro pierde. Y esta vez
Yo no era quien iba a perder. 3 días después, Oscar envió un segundo email. Ahora era más cálido. Decía que reconocía todo lo que había hecho por la empresa, que había sido injusto conmigo, que le gustaría tener la oportunidad de hacerlo bien. Ofrecía un aumento salarial retroactivo, ofrecía el ascenso que me había negado. Incluso mencionó la posibilidad de que me convirtiera en accionista de Solaris, con participación en las ganancias. Fue una oferta generosa. 3 meses antes habría transformado mi vida. Habría sido exactamente lo que había estado esperando durante 12 años. Pero la verdad es que ya no me importaba, porque ya tenía el poder, ya tenía las opciones. Su oferta llegaba años demasiado tarde, como un hombre que te promete amor después de que ya te has ido. No respondí a ese email tampoco. El email más reciente de Oscar, que recibí un mes después, era más frío. Decía simplemente: Tomás, 16.000 es un número al que no podemos llegar sin despedir a gente. Te pido por favor que reconozcas esto. Si insistes en 17, tendremos que cerrar. Por favor, déjame hacer una última oferta. 15.500. Es un 30%. Es un número doloroso, pero posible. Por favor. Ese email finalizaba de una forma que me sorprendió. No era una demanda, no era una amenaza, era una súplica genuina. Le escuché, pero no cambié mi posición. Bueno, no del todo. Pensé en lo que Roberto me había dicho sobre la verdadera victoria. Pensé en cómo mi padre nunca tuvo la oportunidad de ser castigado por alguien que lo ignoró. Pensé en cómo Oscar necesitaba aprender una lección, pero Solaris no necesitaba morir. Esos son los términos, le dije a Oscar en una llamada final. Si no te funcionan, puedo ayudarte a buscar otras ubicaciones. ¿Es esto una represalia?, preguntó desesperado. ¿Por qué renuncié? ¿Por qué te rompí la carta? No, Oscar. Esta es la realidad del mercado. El edificio ha estado alquilado a un precio por debajo del mercado durante una década. Yo lo siento. Pero ahora soy el propietario, y estos son los términos. Colgó sin despedirse. Pero esa llamada no fue el fin. Una semana después, recibí una llamada del director general de Solaris. Era un hombre llamado Fernando López. Había estado en Solaris durante 5 años. No había estado presente cuando compré el edificio. Eso significaba que Fernando no tenía relación personal conmigo, lo que lo hacía más objetivo. Fernando fue más diplomático que Oscar. Comenzó diciendo que reconocía mi posición como propietario, que respetaba mi decisión empresarial, pero también expuso la realidad. Un aumento del 45% era imposible de absorber en el presupuesto actual. Iba a obligar a despidos, iba a comprometer proyectos. Potencialmente podría llevar a Solaris a un estado de insolvencia. ¿Hay algún espacio para la negociación?, preguntó Fernando. Estuve a punto de ser duro. Estuve a punto de decirle que los números eran finales. Pero entonces recordé algo. Fernando no había sido quien me había ignorado. Fernando no había sido quien robó mi trabajo. Fernando era simplemente un director general tratando de mantener una empresa a flote. Sí, le dije, puedo moverme un poco. 16.000 euros mensuales. Eso es un 33%. No es el precio de mercado completo, pero es más razonable que 17. Fernando respiró con alivio. Eso es mucho más manejable. ¿Puedes ponerlo por escrito? Colgué con Fernando y llamé a Roberto. Le pedí que preparase una enmienda al contrato con los nuevos términos. 16.000 euros mensuales en lugar de 17. Roberto me preguntó por qué había cedido. Porque necesitan seguir funcionando, le dije. Porque Oscar necesita aprender la lección, pero Solaris no necesita morir. Y porque a veces, la verdadera victoria no es hacer el daño máximo, es tener la capacidad de hacerlo y elegir no hacerlo. La enmienda fue enviada, fue aceptada, y el contrato fue firmado. Oscar tuvo que firmar. Me lo imagino en su despacho, sosteniendo ese papel, comprendiendo que había subestimado completamente a la persona a la que había estado ignorando durante años, que el tipo invisible de su organización se había convertido en su casero. Y así comenzó mi vida en Barcelona. Mis primeros meses en Nexum fueron transformadores. La diferencia entre trabajar para Oscar y trabajar para el director general de Nexum fue inmediata. Cuando presentaba una idea, era evaluada en sus méritos, no en la amenaza que representaba para alguien más. Cuando conseguía un resultado, se me daba crédito. Cuando fallaba, me enseñaban cómo mejorar, no me castigaban por ello.
En mi primera semana fui presentado formalmente al equipo de liderazgo. El director general me introdujo así. Este es Tomás Fernández, viene de Solaris, donde fue director de operaciones. Llevó la transformación digital de esa empresa. Ahora va a hacerlo aquí, pero a mayor escala. Fue la primera vez en 12 años que alguien me presentaba por mi nombre y mis logros, no como el equipo técnico de Oscar, no como alguien que reporta a Oscar, simplemente como Tomás Fernández, alguien que había hecho cosas importantes. En una reunión estratégica a las 2 semanas de estar en Nexum, se discutió la posibilidad de expandir a Lisboa. El director general preguntó mi opinión sobre la estructura organizativa que necesitaríamos. Yo presenté un modelo que había estado considerando durante años, pero nunca había tenido libertad de sugerir en Solaris. Era innovador, era escalable, incluía métricas claras para medir éxito. El director general escuchó, asintió, y al final de la reunión dijo: Tomás, quiero que diseñes esta estructura, que seas tú quien supervise la expansión a Lisboa. Eso era lo que debería haber pasado en Solaris. No necesitaba el título, no necesitaba el ascenso que Oscar me negó. Solo necesitaba estar en un lugar donde se viera mi trabajo. Mi segundo mes en Nexum, me pidieron que presentara ante el Consejo de Administración. Era una presentación sobre eficiencia operativa. No era complicada, pero era importante. Estaba nervioso. Me preguntaba si sería capaz de comunicar mis ideas de forma clara. Entré a la sala. Había 8 personas alrededor de la mesa. Me senté y comencé a hablar. Pasé 30 minutos explicando cómo había optimizado procesos en Solaris, cómo podía implementar los mismos cambios en Nexum y cómo eso resultaría en ahorros anuales de aproximadamente 600.000 euros. Cuando terminé, hubo silencio. Luego el presidente del consejo sonrió. Excelente presentación, Tomás. Esto es exactamente lo que necesitábamos escuchar. Mientras salía de esa sala, pasé por un espejo. Me vi a mí mismo, 44 años, en un traje que había comprado en Barcelona, caminando por un edificio de oficinas moderna, donde finalmente había espacio para mis ideas. Esa noche, en mi apartamento en Gracia, me senté en el sofá y miré mi portátil. Abrí una carpeta donde guardaba documentos importantes. Había una copia de la herencia de mi padre, 17.500 euros. Eso había sido el punto de partida, eso había sido el momento. Pensé en él, en cómo se levantaba cada mañana a las 5, en cómo arreglaba tuberías día tras día durante 42 años, en cómo cuando murió, lo único que quedaba de toda esa vida de trabajo era 35.000 euros. Había sido fontanero en una ciudad donde los fontaneros son necesarios todos los días. Había construido una carrera en torno a estar disponible, a ser honesto, a hacer bien su trabajo, y la recompensa al final fue 35.000 euros. Mi hermana heredó la casa, que vale más de 300.000. Yo heredé el dinero que él había guardado toda la vida. Mi hermano heredó lo mismo que yo. Pero la diferencia era que mi padre había hecho una elección: dónde invertir. Había invertido en una casa para mi hermana, había esperado ser cuidado en su vejez por sus hijos, y cuando llegó la vejez, simplemente no había suficiente dinero para que fuera cómodo. Ese 17.500 euros que recibí fue el último regalo de mi padre. Fue su forma de decirme: aquí está lo que logré, ahora es tu turno de hacer mejor. Yo hice exactamente eso. Tomé ese dinero, lo combiné con mis ahorros y comencé a construir casas, pisos, activos, cosas que generaban ingresos mensuales, cosas que no requerían de mí estar presente todos los días, cosas que funcionaban mientras yo dormía. Cuando mi padre estaba vivo, yo le hablé sobre esto, sobre invertir en bienes raíces. Recuerdo que lo visité una vez en Murcia, cuando ya estaba enfermo pero aún podía hablar. Le conté sobre el piso en Vallecas, sobre mi plan de comprar más. Su respuesta fue simple: Tomás, eso está bien, pero no esperes que la vida sea fácil. Nada que valga la pena es fácil. Tenía razón, no fue fácil. Fueron años de trabajar en 2 empleos simultáneamente, de estar exhausto, de no tener vida social porque estaba ocupado gestionando propiedades y trabajando en Solaris, de negarme pequeños lujos porque cada euro extra iba a la hipoteca siguiente. Pero también fue correcto, porque mientras trabajaba, mientras construía, mientras estaba invisible en Solaris,
Estaba construyendo algo que nadie podía quitarme, que nadie podía ignorar, que nadie podía atribuirse a sí mismo. Mi padre trabajó 42 años. Yo trabajé 12 años en Solaris e invertí 7 años en paralelo. 42 años resultó en 35.000 euros. 19 años de trabajo estratégico resultó en más de 6 millones de euros. La diferencia no estaba en lo duro que trabajaba, estaba en dónde y para quién trabajaba. Y más importante aún, estaba en saber que el verdadero capital no venía de un jefe, venía de activos. Fueron necesarios 3 años de trabajo silencioso, de paciencia, de construir algo sin necesidad de validación. Fueron necesarios 12 años en Solaris siendo invisible, siendo explotado, siendo ignorado. Fueron necesarios 7 años de inversiones inmobiliarias, de aprender, de tomar riesgos. Fueron necesarios cientos de noches sin dormir, calculando rentabilidades. Fueron necesarios innumerables viajes a bancos, a notarios, a inspectores de construcción. Fueron necesarios momentos de duda, donde pensé que no era suficiente, que nunca llegaría a donde quería estar. Pero cuando finalmente entré en ese despacho de Óscar con una carta de renuncia, no estaba renunciando a un empleo. Estaba ejerciendo una opción que había estado cultivando durante una década. Estaba usando el conocimiento y la visión que había adquirido durante años de estar en una posición de invisibilidad para tomar una decisión que era completamente mía. Esa decisión no fue impulsiva, fue el resultado de años de planificación cuidadosa. Óscar asumió que sin Solaris yo sería un náufrago. Lo que no supo es que yo no necesitaba a Solaris. No hacía años que no necesitaba a Solaris. Yo era más fuerte cuando estaba aquí, porque había un motivo oculto en todo lo que hacía. Había un propósito subterráneo en cada sistema que construía, en cada cliente que satisfacía, en cada proyecto que lideraba. Solaris no era mi vida, Solaris era mi escuela. Y cuando terminé la educación, me fui. Lo que es irónico es que mientras Óscar estaba preocupado por su poder corporativo, su título, su visibilidad dentro de la organización, yo estaba construyendo poder fuera de ella, poder que no dependía de él, poder que no podía ser revocado en una reunión de directiva, poder que existía independientemente de si Óscar reconocía mi contribución o no. Me siento a menudo en mi despacho en Barcelona y pienso en eso, en cómo el trabajo que hice en Solaris, que fue ignorado y apropiado, eventualmente me dio la base de conocimiento que necesitaba para tomar decisiones mayores. En cómo ser invisible en el trabajo puede ser en realidad un superpoder. Cuando nadie te ve, nadie te vigila. Cuando nadie te ve, tienes total libertad para construir en paralelo. Los ojos están todos puestos en lo que es visible, lo que es aparente, lo que es anunciado. Mientras tanto, el verdadero trabajo ocurre en silencio. El valor propio no viene de lo que tu jefe cree de ti. No viene de un ascenso, o de un bono, o de una palabra amable en una reunión. No viene de ser mencionado en una presentación al consejo. No viene de ser presentado como parte del equipo ejecutivo. El valor propio viene de saber exactamente cuánto vales en el mercado, de saber con precisión qué valor económico creas, de entender que eres intercambiable en cualquier empresa, pero que lo que construyes es permanente. Un sistema que diseñas continúa funcionando después de que te vas. Una empresa que estructuras sigue operando. Un edificio que adquieres sigue generando renta. Eso es lo que permanece. Hoy, 5 años después, tengo 18 propiedades inmobiliarias. Óscar rompió mi carta, pero yo tenía una copia, y esa copia cambió todo.